Buenas noches, comunidad. Quiero contarles mi relato, el cual es corto y preciso. Soy médico de un hospital privado de la ciudad de Montevideo. Este hospital es de los más privados y lujosos de Uruguay. Tengo alrededor de 16 años trabajando aquí y siempre que uno de mis pacientes está por morir, tengo la desafortunada fortuna de ser notificado por algo que no es de este mundo físico. Todo comenzó con mi primer paciente, que debo aclarar que hay veces que tengo pacientes de años y en algún momento ellos se van de este mundo. No soy en sí un médico de consultas diarias. Yo prácticamente me vuelvo el médico de cabecera de personas muy importantes y ricas de esta ciudad. Regresando a mi primer paciente, este era un hombre muy adinerado, gerente de una de las corporaciones automotrices de la ciudad. Voy a poner por ejemplo, para no ofender a familiares o insultar su memoria, cáncer en el estómago. No diré en sí cuál era su situación y motivo de muerte. Este hombre estuvo bajo tratamiento durante 2 años conmigo, hasta que se puso en estado crítico y cayó hospitalizado unos días, mostrando que estaba en sus últimos días. Al quinto día de estar el hombre hospitalizado, yo terminé mi turno, bajé a la planta baja, rumbo al estacionamiento para médicos, el cual era un estacionamiento exclusivo del hospital. Estacioné mi auto en un pequeño lugar, pues la vegetación abundaba. Al llegar al estacionamiento, siendo alrededor de las 2 a.m., veo a lo lejos de la penumbra una figura, la cual tan solo verla me causó mucho terror. Era un demonio, tenía una figura negra y macabra, portaba una especie de ropas negras, las cuales en verdad no eran prendas, era como su piel colgada. Su cuerpo estaba rodeado como de un vapor negro y gris, el cual resaltaba una figura deforme y demoníaca. Su cuerpo era raro, no tenía forma definida y era extremadamente alto, quizá arriba de los 2 metros. Este demonio, o no sé lo que era, en su espalda dejaba ver un par de alas, como alas de murciélago. Eran negras y se veían extremadamente largas. Pero lo que más me causó terror fue su cara, pues todo era un pedazo de carne de color negro, pero su rostro era muy blanco, más blanco que una bola de nieve. Tenía una apariencia perturbadora, unos ojos negros que parecían 2 canicas enormes y una boca enorme, con una sonrisa enfermiza, una sonrisa de lado a lado, la cual era casi tan grande como su misma cara. Este no tenía orejas y no tenía nariz, tampoco pupilas, y solo permanecía ahí de pie sonriendo a través de varios arbustos, justo delante de los grandes árboles que estaban en ese oscuro estacionamiento. Al volver a ver a esa figura, tan solo unos 20 metros de mí, causó que soltara mi maleta y tirara el cigarro que tenía en la mano. Esa cosa estaba sonriendo y de pronto comenzó a dar unos pasos hacia atrás, como queriendo camuflarse en la oscuridad y desapareciendo con la misma. Yo me quedé aterrado, me quedé parado ahí unos 5 minutos, esperando a ver que esa cosa no siguiera ahí. Después de todo, mi auto estaba ahí y debía irme ya a casa. Tomé a esa criatura como una broma de mi imaginación, al estar sugestionando con la próxima partida de mi paciente, y la dejé en eso, una imaginación en un momento crítico. Pasa un año y otro de mis pacientes llegó al hospital esa noche. Tuvo un accidente de tránsito y estaba extremadamente grave. Yo ya no estaba en el hospital, fui de emergencia para atenderlo. Pero al llegar al hospital y bajarme de mi auto, en el mismo estacionamiento, vi a unos pasos de mí a esa misma criatura. Era exactamente igual a como la primera vez que lo vi. Esa cosa me estaba mirando fijamente y me sonreía tétricamente. Yo comencé a gritar para después salir corriendo. Mis gritos fueron tan espantosos
que un par de guardias fueron a examinar qué pasaba. No pude explicarles qué fue lo que pasó, solo les dije que vi una serpiente pasar por mis pies para disimular. Al llegar al quirófano, me tocó ver a mi paciente solo unos minutos. Murió en ese mismo rato. Yo esto lo tomé ya con seriedad, pues dejaba de ser una coincidencia, ya que me pasó lo mismo 2 veces. Toda esa semana me la pasé pensando en ese demonio y en su forma tan desagradable. Me daba miedo incluso estar en la oscuridad en mi propia casa, pues me imaginaba que ese demonio estaba ahí parado, mirándome y sonriendo. Pasaron 6 meses y estaba por salir del edificio, cuando veo desde adentro la figura del demonio, pero esta vez era de día. Estaba ahí, a lo lejos mirándome fijamente y me soltó una sonrisa. Rápidamente salí corriendo a mi oficina y escuché que el teléfono sonaba sin parar. Contesté la llamada y era de la recepción. Uno de mis pacientes había recibido una bala en el cuello. Murió casi 3 horas después. La tercera fue la vencida. Ya era un mensaje de la muerte, dándome la noticia de que venían por mi paciente, como si yo fuera algo importante en el proceso. No lo entendía. Pasan 2 años y una de mis pacientes cae en paro. Yo esperé durante días que ese demonio se apareciera anunciando la muerte de mi paciente, pero jamás llegó ese ser. Mi paciente murió y pensé que la tortura había terminado. Pasó un año más y un paciente mío sufrió, al igual que el otro, un accidente de tránsito y quedó en condiciones deplorables. Yo igualmente esperaba la visita del demonio, pero jamás llegó y a los 3 días mi paciente falleció. Con eso concluí que ya había pasado esa temporada de terror, hasta que una paciente de 2 años después de que falleció el último paciente llega moribunda al hospital. Tenía envenenamiento por una mordida de serpiente. Ya sin esperar nada, esa misma noche en el estacionamiento, vi nuevamente una figura demoníaca mirándome fijamente a los ojos. Esa sonrisa se hizo presente y me dejó aterrado. A la mañana siguiente, la mujer murió. No supe en ese momento de qué se trataba esto, porque diablos veía a ese demonio a veces en tema de muertes de pacientes, hasta que leí expedientes y tuve un lapso de 2 años o 3 muertes. Era obvio, pero lo traté de confirmar con el tiempo. Ese demonio solo aparecía cuando estaba por morir gente mala. Sin pelos en la lengua era así, sin ofensas, sin excusas. Solo se me aparecía cuando estaba por morir una persona que merecía la presencia de ese demonio. Con las personas buenas jamás aparecía. Aún trabajo aquí y por suerte tengo más de 6 años sin ver a este ser. Pero sé que cuando una persona esté por irse de este mundo, esta espantosa criatura me visitará, aunque aún desconozco por qué lo hace. Continuamos. Al principio no le di importancia, ningún padre lo hace. Mi hijo hablaba solo desde hace meses. Reía mirando a un rincón del cuarto. Dejaba un lugar libre en la mesa. Bajaba la voz cuando decía un nombre. Asael. Es un amigo imaginario, pensé. Todos los niños tienen uno. Eso me repetía para no preocuparme. La noche de la foto fue distinta, pero no por algo grande. Fue un detalle mínimo. Yo no estaba mirando. Yo le presté el celular para que jugara un rato. Sonidos, luces, risas, todo normal en su cuarto, hasta que me devolvió el teléfono y me dijo sin mirarme: Asael no quiere que lo borres. No pregunté qué, porque a veces los adultos evitamos las preguntas que pueden romper la calma que tanto nos cuesta mantener. Más tarde, revisando la galería, la vi. Una foto. En ella se veía la cama desordenada, la luz amarilla del velador, y ahí, sentado como si siempre hubiera estado ahí, estaba eso. Una figura pequeña, torcida, con una sonrisa que no parecía hecho por una cara humana, los ojos demasiado atentos, como si supiera que iba a ser visto después. Mi primer impulso fue racionalizar, tal vez un juego, un reflejo,
o un error de la cámara. La mente adulta es experta en mentirse, hasta que noté algo peor. La foto estaba tomada desde abajo, a la altura exacta de los ojos de mi hijo, y yo recuerdo perfectamente que él estaba solo en aquella habitación. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por reconocimiento, porque algo en esta imagen me resultaba familiar, no la criatura, la sensación, la misma sensación que tuve de chico cuando hablaba solo en la oscuridad, cuando sentía que alguien me escuchaba con demasiada atención, cuando inventé un amigo que sabía cosas que nadie le había contado. A la mañana siguiente le pregunté, fingiendo con naturalidad, ¿quién es Asael? Mi hijo no levantó la vista del desayuno. No es mío, dijo. Yo soy de él. Ahí entendí lo que nadie me dijo cuando yo era niño, que los amigos imaginarios no siempre nacen de la fantasía. Algunos espera a que alguien los vea, a que alguien les hable, a que alguien crezca y los olvide. Pero no todos aceptan ser olvidados. Ahora, cada vez que miro esta foto, siento lo mismo que estás sintiendo vos al escuchar esta historia. Esa incomodidad profunda de preguntarle si alguna vez estuviste realmente solo cuando eras chico. Porque Asael no sonríe como un juego, sonríe como alguien que ya te conoce. Y porque hay fotos que no capturan lo que está ahí, sino lo que todavía sigue. Continuamos. En el hospital todos sabían que la ala vieja estaba cerrada, no por reformas, por costumbres. Las habitaciones de ese sector conservaban los números pintados a mano, las paredes descascaradas y un silencio que no era normal. No era el silencio de un lugar vacío, sino el de un lugar que espera. La habitación 512 era la peor. Decían pues que ahí había muerto una enfermera durante una guardia nocturna, hace muchas décadas atrás. Un paro cardíaco, sola, apoyada contra el marco de la puerta. Nadie la encontró hasta la mañana siguiente. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie preguntó su nombre siquiera. Desde entonces, algunos empleados nuevos cometían el mismo error, entrar al ala vieja de noche. Por desgracia, yo fui uno de ellos. Esta madrugada escuché pasos suaves, arrastrados, como zapatos viejos sobre baldosas húmedas. Pensé que era otra enfermera revisando pacientes. El olor a desinfectante era tan fuerte que me hizo arder la nariz. Entonces la vi. Estaba parada en la puerta de la 512, uniforme blanco antiguo, gorra torcida, el cuerpo inclinado de una forma imposible, como si el cuello no pudiera sostener la cabeza. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. Sentí algo muy humano, muy reconocible. Esa vergüenza infantil de haber sido descubierto donde no debía estar. ¿Necesitas algo?, pregunté. Ella levantó la cabeza despacio. Su rostro no tenía expresión. No había enojo ni bondad, solo una calma terrible. Cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos, como desde abajo del agua. Todavía quedan pacientes. Miré detrás de ella. La habitación estaba vacía, camas oxidadas, sábanas amarillas, pero en el espejo del fondo vi algo distinto, siluetas sentadas, acostadas, esperando. Retrocedí, parpadeé un poco. Cuando volví a mirar, la enfermera ya no estaba, solo el número 512 sobre la puerta, como si recién estuviera marcado, como si alguien lo hubiera repasado con pintura fresca. Al día siguiente pregunté por ella. Una enfermera vieja me miró fijo y me dijo, esa nunca se fue. Cuando el hospital duerme, ella sigue trabajando. Desde entonces, evito los pasillos vacíos, evito los espejos, y cuando el reloj marca las 3 de la mañana, juro que escucho pasos suaves detrás mío, porque algunos trabajos no terminan con la muerte, y algunos hospitales todavía tienen personal de sobra.